Hoy día vamos a hablar sobre la Biblia. Mateo 5, vamos a leer todo el capítulo 5, son un montón de versículos, pero es un pasaje súper conocido. La vida de Jesús, habla un poco del Sermón del Monte, las bienaventuranzas y esas cosas que siempre son bonitas recordar y volver a estudiar y profundizar. Voy a leerlo. Cuando Jesús vio a la multitud, subió al monte y se sentó. Entonces sus discípulos se le acercaron y él comenzó a enseñarles diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán tratados con misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán ustedes cuando por mi causa los insulten y persigan y mientan y digan contra ustedes toda clase de mal. Gócense y alégrense, porque en los cielos ya tienen ustedes un gran galardón, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. El 13 dice: la sal de la tierra. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo volverá a ser salada? Ya no servirá para nada, sino para ser arrojada a la calle y pisoteada por la gente. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. De la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre, que está en los cielos. No piensen ustedes que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque de cierto les digo que mientras existan el cielo y la tierra, no pasará ni una jota ni una tilde de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los demás, será considerado muy pequeño en el reino de los cielos, pero cualquiera que los practique y los enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Yo les digo que si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y los fariseos, ustedes no entrarán en el reino de los cielos. Ustedes han oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y que cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que a su hermano le diga necio será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano, y después de eso vuelve y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario, mientras estés con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Ustedes han oído que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira con deseos a una mujer, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te hace caer en pecado, sácatelo y deshazte de él. Es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te hace caer en pecado, córtatela y deshazte de ella. Es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho: cualquiera que se divorcie de su mujer debe darle un certificado de divorcio. Pero yo les digo que el que se divorcie de su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la divorciada comete adulterio. Ustedes han oído también que se dijo a los antiguos: no perjurarás, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo les digo: no juren en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado a sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. No jurarás ni por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello tuyo. Cuando ustedes digan algo, que sea sí, sí, o no, no, porque lo
que es más de esto proviene del mal. Ustedes han oído que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Yo les digo, no resistan al que es malo, sino que cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, preséntele también la otra. El que quiera provocarte a pleito para quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar la capa por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Ustedes han oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los odian y oren por quienes los persiguen, para que sean ustedes hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman solamente a quienes lo aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿Acaso no hacen lo mismo los cobradores de impuestos? Y si ustedes saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de más? ¿Acaso no hacen lo mismo los paganos? Por lo tanto, sean ustedes perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfecto. El famosísimo Sermón del Monte, un sermón bastante profundo, con muchísimo contenido, con muchísimo que estudiar, que reflexionar, ¿no? De hecho, nosotros podríamos pasar muchos meses hablando de cada punto del Sermón del Monte, de cada bienaventuranza, una por una, y todo lo que se dice en este pasaje, ¿no? Que habla del divorcio, habla del tema de cómo portarte con tus enemigos y del típico ojo por ojo, diente por diente, que ustedes han escuchado, aborrece a tu enemigo, pero yo te digo, ama a tu enemigo. Y en resumen, este capítulo es muy contracultural. Fue como que una patada en las costumbres de la época, porque la gente tenía muy enraizado las normas de la ley y eran muy estrictos en cumplir ciertas cosas, pero su corazón estaba muy lejos del por qué hacían esas cosas. Entonces, ellos como que la forma de tener comunión con Dios, la forma de acercarse a Dios eran puros ritos, ceremonias y cumplir ciertas cosas, y si la fregaba, bueno, a cada cierto tiempo podría sacrificar un animal para que tus pecados sean expiados. Sabemos que nosotros ya no tenemos que hacer eso porque Jesús fue ese cordero que se inmoló una vez y para siempre. Pero imagínense una cultura que está acostumbrada a ojo por ojo, una cultura que está acostumbrada a pagar mal por mal, a una cultura que lo correcto es hacer eso. Y de pronto Jesús viene y desordena todo lo que tú has creído durante toda tu vida por una nueva forma de ver la vida y por una nueva forma de vivir, por una nueva forma de tratar a las personas que están a tu alrededor. Y Jesús comienza con lo que se conoce como las bienaventuranzas. Otras versiones de la Biblia dicen bendito aquel que, ¿no? En lugar de la palabra bienaventuranzas, otras versiones de la Biblia dicen alégrense los que, ¿no? Y si nosotros vemos bienaventuranza por bienaventuranza, aparentemente son cosas que la gente las toma como negativas. Por ejemplo, alégrense los tristes, alégrense los pobres, alégrense, o sea, benditos los que sufren, benditos los que, ¿no? Y era como que, loco, ¿cómo me dices bendito el que pobre, bendito el que pasa persecución, bendito el que tiene hambre, bendito el que... O sea, imagínense lo difícil que fue entender eso. Y yo creo que sigue siendo difícil nosotros entender eso, de que esas cosas negativas son bendición de Dios también. El cristianismo es un cambio profundo de mente. De hecho, la palabra arrepentimiento, que viene del griego metanoia, literalmente significa cambio de manera de pensar. Nosotros estamos en ese proceso de cambiar nuestra manera de pensar. Y yo creo que lo más difícil, o una de las cosas más difíciles que nosotros vamos a tener que afrontar, son esos paradigmas de que las cosas negativas se tornan en positivo, de que nosotros podemos decir gracias Dios porque hay cierta clase de pobreza, o porque sufrimos, o porque, no sé, vamos a un concierto un sábado en la noche y la gente está muy borracha y se terminan peleando delante de nosotros y con vidrio en el suelo, ¿no? Y yo creo que ese es nuestro desafío diario, como que cambiar esas percepciones y entenderlas como bendición y alegrarnos incluso en esas situaciones complicadas. Este pasaje habla también de nosotros y de nuestro papel en el entorno.
da unos ejemplos que son bien famosos. Por ejemplo, el versículo 13 dice, ¿quién puede leer el versículo 13? A ver, Dani, ¿puedes leer el versículo 13? Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo volverá a ser salada? Ya no servirá para nada, sino para ser arrojada a la calle y pisoteada por la gente. La sal, ¿no? Es un ejemplo súper común, o sea, súper conocido por la mayoría de nosotros, ¿no? Que Dios nos llama y nos dice, ustedes son la sal del mundo. Y la sal, todos sabemos que tiene cosas positivas, ¿no? La sal, que hace, preserva y también da sabor, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando nos pasamos de sal? ¿Qué pasa cuando de pronto tu carne a la parrilla le echaste demasiada sal? Cuando se quedó amontonada en un solo lugar, muy salado, pues, y se echa, pero ¿quién va a querer comer eso, no? Y de hecho te hace daño, o sea, comer mucha sal te hace daño. Y como las canchitas, claro, ¿qué pasa cuando viene tu canchita con mucha sal? Claro, tu boca así termina, ¿no? Y si eres hipertenso, probablemente te espere un infarto o un preinfarto en las siguientes horas, ¿no? Pero vemos aquí dos cosas. El tema positivo de la sal que se está resaltando en este pasaje, que es que nosotros tenemos esa función de dar sabor a nuestro entorno, ¿no? De hacer nuestros entornos mejores. La Madre Teresa creo que era la que decía de que no dejes que una persona se vaya de tu presencia sin que se sientan más alegres y más en paz. Y esa frase es súper potente, ¿no? No dejes que alguien se vaya de tu presencia sin sentirse más alegre o más en paz. Yo creo que eso resume bien el aspecto positivo de ser sal. El aspecto que a veces nosotros olvidamos y no lo tenemos presente en todo momento, ¿no? Ayer hablábamos un poquito sobre lo que es ser misionero, ¿no? Y nosotros somos misioneros en todo lugar. Yo recuerdo haber leído en algún lado de una iglesia que había puesto un letrero en su puerta, pero por el lado de adentro. Entonces cuando tú salías, mirabas ahí, al cruzar esta puerta estás entrando en campo misionero. Entonces eso es cierto, pues, ¿no? O sea, cuando nosotros cruzamos esa puerta, nosotros debemos preocuparnos por ser sal, por ser conscientes de esa necesidad. Ahora, ¿qué pasa cuando la sal se amontona en un solo lugar? Se echa a perder. Y yo creo que eso pasa también con nosotros, de que es bueno estar juntos, es bueno estar muy juntos, siempre animándonos los unos a los otros, corrigiéndonos los unos a los otros, perdonándonos los unos a los otros, creciendo en amor, en confianza, en amistad, en todo eso, ¿no? Pero si nosotros estamos solamente juntos todo el tiempo, aisladamente, hacemos daño. Somos como ese grupito de sal que está así amontonado en un lugar, ¿no? Y yo creo que ese debe ser siempre un punto de reflexión, de siempre estimularnos a eso, ¿no? De esparcirnos por donde estamos y siempre dar sabor a cada lugar en donde estamos, ¿no? El otro ejemplo que está en este capítulo sobre nuestra responsabilidad en el mundo está en el versículo 14. A ver, Dani, ¿puedes leer el versículo 14, por favor? Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. A ver, aquí es una afirmación. Aquí no dice ustedes sean la luz del mundo. O sea, dice ustedes son, ¿no? Y en este versículo no se está refiriendo necesariamente a algo bueno. O sea, no te está diciendo haz lo bueno, sino está diciendo quieras o no, tú eres como una ciudad en una montaña. No hay forma que te puedas esconder. Entonces, no sé si ustedes en algún momento se han sentido así, que por el hecho de declarar públicamente que tienen una fe en Cristo, de pronto, quieran o no, no hay forma de poder evitar que ustedes son el centro y se les está viendo y se les está juzgando y se les está encontrando cualquier error para acusarlos. No podemos huir contra eso. Querramos o no, somos el centro. O sea, llamamos la atención. Ahora, eso puede ser muy positivo o puede ser muy negativo. ¿En qué caso sería positivo? Cuando nosotros somos conscientes de que nuestra responsabilidad es dar sabor y preservar.
que somos sal. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacerlo? Y a veces surge, para responder el cómo, la iglesia hace una lista de normas éticas y te dice, esto puedes hacer, esto no puedes hacer, no puedes hacer esto porque la gente va a pensar mal, y cosas que no necesariamente son malas y algunas son un poquito hasta cufatas o pensadas en una cultura de hace 100 años. Y a veces la gente hace esas normas éticas no porque los no cristianos se van a ofender realmente, sino porque los cristianos son los que se ofenden. Y eso es un tema extraño porque los cristianos estamos obligados a pensar lo mejor de nuestro prójimo, de nuestros hermanos. Pero a veces nosotros vemos que la iglesia es un poquito más cruel en ese sentido. A eso de guardar ciertas apariencias. Y yo creo que lo difícil es encontrar un equilibrio. Que lo difícil es encontrar como que un punto medio en el que nosotros transmitamos esa honestidad y que queremos preservar nuestra santidad honestamente. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo nosotros somos sal? O sea, ¿cómo nosotros podemos encontrar un criterio en el cual nosotros podemos vivir aprobadamente, de acuerdo a lo que todo este pasaje nos enseña? Yo creo que las personas no se ofenden necesariamente de nuestros errores. Yo creo que las personas se ofenden cuando somos hipócritas, o cuando nosotros decimos una cosa y hacemos otra, o cuando no queremos reconocer nuestros errores, o cuando queremos aparentar ser más perfectos de lo que en realidad somos. Yo creo que Jesús es una muestra de ese, no me importa mucho lo que digan los demás, siempre y cuando yo sé que estoy siendo honesto. Por ejemplo, Jesús en varias ocasiones insultaba a personas, ¿no? Que les decía, no sé, generación de víboras, y de hecho se lo merecían. Pero a veces la ética cristiana moderna es reprímete y cállate y eso, y no insultes a nadie y tengas así una apariencia de pulcritud. Cuando Jesús mismo no era así. Te dicen, no sé, pues no te tomes fotos con una cerveza en la mesa porque es mal testimonio en Facebook. Pero yo me pongo a pensar, Jesús mismo se encargó de que quede registrado en la Biblia que la gente creía que él era un bebedor de vino. Y es loco porque, no me acuerdo del pasaje, dicen, Jesús le dice a la gente, Juan, el Bautista, ¿no? Juan ayunaba, no tomaba alcohol, se abstenía de muchas cosas por buscar a Dios, vivía en ayuno permanente y ustedes decían, está loco. O sea, Juan se abstenía de cosas, pero ustedes decían, está loco. Vengo yo, que no soy como Juan, que yo como y bebo, y ustedes dicen, borracho. Entonces, a veces las personas son así, como la gente de la época de Jesús, de que nunca están satisfechas. Que si te abstienes de un montón de cosas, cucufato. Que si eres un poquito más relajado, borracho. Y Jesús, su influencia en el mundo no fue así. Yo creo que su influencia en el mundo fue muy honesta, ¿no? Y tú mirabas mucha santidad en él. Y la pregunta es, ¿cómo vivir en este mundo y no corrompernos con el mundo? O sea, ¿cómo nosotros caminar con las personas que tienen una vida muy contraria a la palabra de Dios y ser una notoria diferencia en sus vidas? ¿Cómo animar con nuestras vidas a cambiar de vida? Y muchas personas no van a seguir a Jesús, pero incluso nosotros podríamos inspirar a esas personas que no quieren saber nada de Jesús y podríamos hacer de este mundo un mejor lugar para vivir, como dice el pasaje anterior que vimos, que nosotros tenemos que preservar y dar sabor a nuestro entorno. Vamos a leer Juan capítulo 1 del versículo 7 al 9, no sé si Dani lo puede leer. Este vino por testimonio, para dar testimonio de la luz, a fin que todos creyeran por él. Él no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. La palabra, la luz verdadera, la que alumbra a toda la humanidad, venía a este mundo. Que dice que la palabra venía hasta el mundo. ¿Quién es la palabra? Jesús. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Reflejando su luz. Y hay algo que dentro de todo esto nosotros tenemos que ser muy conscientes de que si bien la Biblia nos pide esforzarnos para cambiar ciertas cosas y luchar contra guardar testimonio, guardar santidad, buscar nosotros reflejar el amor de Dios,
Muchas veces nosotros ponemos todo nuestro esfuerzo, todas nuestras fuerzas, igual hay personas que no respetan nuestro cristianismo, que se burlan de eso, o cuando nos equivocamos se olvidan de todo lo bueno que hicimos. Y pasamos por un momento de frustración. Y nos desmotivamos y nos cansamos de hacer el bien. Y de pronto ya nos da flojera querer seguir queriendo ser mejor, o nos da flojera querer seguir haciendo el bien, o nos da flojera querer seguir alumbrando nuestros trabajos, nos da flojera querer ser buenos hijos, querer ser buenos amigos, porque de pronto sentimos que la gente no valora eso, no ve nuestro esfuerzo. Pero este versículo nos dice, ¿saben qué? La luz que ustedes reflejan solamente es la luz de Jesús. Y eso me hace recordar mucho esa canción que siempre cantamos, que es por tu gracia, que tiene una letra que refleja muy bien, yo creo, este versículo, ¿no? Que dice, ¿saben qué? Si la gente ha visto algo bueno en ti, no es porque te hayas esforzado, porque a pesar de que te recontraesfuerzas, nunca vas a hacer algo bueno, o lo necesariamente bueno para ser reconocido, sino que cuando alguien ve algo bueno en ti, es Jesús, no eres tú. Si la gente realmente te conociera, hablaría muchísimo más mal de lo que habla. Y si alguien ve algo bueno en ti, no es producto de tu esfuerzo, aunque tú tienes que esforzarte, es solamente Jesús, ¿no? Spurgeon, él decía, si alguien pinta un cuadro moral de ti muy oscuro, no te molestes, porque le faltaría unas pinceladas más de negro para acercarse más a la realidad. Y esa es la verdad, de que a pesar de que nosotros luchemos, nos esforcemos, demos todo de nosotros como la Biblia lo dice, vamos a tener un límite porque somos humanos. Y cuando acaban nuestras fuerzas, comienza la gracia de Dios, la misericordia de Dios a ayudarnos a hacer luz, a alumbrar, y también a no desanimarnos y no confiar en nuestras propias fuerzas, sino en la fuerza de Jesús. El versículo 15 del capítulo 5 de Mateo, Dani. Tampoco se encienda una lámpara y se pone debajo del cajón, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. Entonces, primero vimos que la montaña, o sea, la ciudad en una montaña no hay forma de esconderse, ¿sí? O sea, quieras o no es una opción, te van a ver. Y la segunda cosa es que es bueno que te vean. Y tenemos que ser conscientes de eso también, de que no deberíamos sentirnos intimidados con esa realidad. Todo lo contrario, deberíamos sentir que es una oportunidad para mostrar esa luz de Jesús. ¿También se puede dar mal uso a la luz? ¿Sí? ¿De qué formas? Claro, el flash de Yeka que te deja así, pero terriblemente. A veces un exceso de luz no te deja ver las cosas, ¿verdad? Te ciega. Y eso me hace pensar el por qué la necesidad de que haya mal en el mundo. Porque si todo fuera bien, entonces tampoco existiría el bien. Porque para que exista el bien es necesaria el mal. Entonces, si es que no existiera, el bien tampoco existiría, y punto. ¿Cómo nosotros podemos ser mala luz? Cuando nosotros ya queremos ser una cosa exagerada y muy meticulosa en nuestras apariencias, ¿no? Y obsesivos con ese tema. Entonces, ¿cuál es el equilibrio que nos dice este pasaje? Yo creo que el principal resumen que encuentro en casi todo el pasaje es: cambia tu manera de pensar, las cosas malas, cambia tu percepción y ve la bendición detrás de esas cosas malas, y eso se refleja en una buena actitud hacia la vida. Y esa buena actitud va a hacer que nosotros demos sabor, demos sal y alumbremos con la luz de Cristo. Versículo 16. De la misma manera que la luz de ustedes alumbra delante de todos, para que todos vean sus obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Y al final, ¿cuál es el propósito de todo? La quinta sola, ¿se acuerdan? Sol y gloria. Al final, todo esto que va a hacer, traer gloria a Dios, que es el propósito principal por el cual existe el ser humano: dar la gloria de Dios. ¿Se acuerdan la pregunta 1 del catecismo? ¿Para qué existe el hombre? ¿Cuál es el fin del hombre? Para glorificar a Dios y disfrutar de Él. Entonces, ¿será que estamos listos para eso? ¿Será que estamos dispuestos a aguantar las miradas de todos? ¿Será que nos intimida el hecho de que por ser cristianos estamos en el medio del ojo de los demás?
¿Será que nosotros podemos asumir con responsabilidad el hecho de ser sal y ser luz en absolutamente todo lugar en el que estemos? Yo creo que es un desafío que tenemos que juntos animarnos a perseverar en eso. Este pasaje es muy largo, yo creo que lo vamos a comentar en varios puntos y todo eso. Vamos a orar. Dios, gracias por este tiempo que tú nos has regalado aquí con nosotros, juntos compartiendo de ti, recordando que tú moriste por nosotros, compartiendo la mesa, Señor, cantándote, riéndonos juntos, recordando lo que hemos vivido en estos días y uniéndonos más y queriéndonos más, Padre. Ayúdanos a cambiar nuestra manera de pensar. Ayúdanos a cambiar esas percepciones negativas de la vida, Señor, por pensamientos de bien. Ayúdanos a darnos cuenta cuando nosotros estamos siendo negativos, pesimistas, cuando nosotros estamos viendo el vaso medio vacío, Señor. Ayúdanos a que nuestra mente se abra y cambie de acuerdo a cómo tú quieres que nosotros percibamos la realidad, Padre. Sabemos que es un desafío, sabemos que no es fácil, que a veces esas cosas con las que vivimos tan enraizadas en nosotros, no es fácil quitarlas. Solamente un milagro tuyo, una disposición nuestra va a hacer que tú obres en nosotros. Queremos ser sal, queremos ser luz, entendemos de que no hay forma de huir a eso porque ese es nuestro propósito, Señor. Ayúdanos a no desanimarnos cuando seamos juzgados o cuando de un pequeño error hagan algo muy grande y nos hieran. Ayúdanos a ser conscientes de que cuando la gente reconoce algo bueno en nosotros, solamente es por pura gracia y misericordia tuya. En realidad no nos están viendo a nosotros, sino te están viendo a ti porque simplemente tú quisiste reflejarte, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por ese favor inmerecido, Señor. Gracias porque por ningún mérito nuestro te acercaste a nosotros y nos salvaste y nos ofreciste la vida eterna, Señor. Ayúdanos a ser humildes, ayúdanos a morir a nosotros, Señor, y ayúdanos a entregar nuestras vidas a otros, Padre, para que ellos no puedan morirse. Gracias por todo, Padre. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Más allá de este momento quiero ver y creer que no hay nada que temer, que tú reinas sobre toda situación. Tú, mi Dios, eres